Buenos días, arquitecta, compañeros. Les voy a exponer sobre la arquitectura historicista neobarroco. Bueno, el Renacimiento barroco, también conocido como neobarroque o arquitectura del Segundo Imperio en Francia, fue un estilo arquitectónico de finales del siglo XIX. El término se utiliza para describir la arquitectura que muestra aspectos importantes del estilo barroco, pero no es el periodo barroco propiamente dicho, es decir, los siglos XVII y XVIII. La arquitectura neobarroco fue uno de los últimos estilos arquitectónicos historicistas de finales del siglo XIX, especialmente después de 1880, que coexistió y reemplazó a la arquitectura neorrenacentista. Es una tendencia principalmente europea, pero luego se expandió y se pudo ver ejemplos en todo el mundo, y no siempre es fácil distinguir entre los muchos estilos académicos, historicistas y eclécticos del cambio de siglo. Bueno, este estilo nació como una respuesta al arte frívolo que imperaba en la academia, creando relaciones con el romanticismo. El teatro de la Ópera de París, considerada la máxima expresión de esta corriente, fue diseñada por Charles Garnier y construido entre 1861 y 1875, en el marco del Gran Plan Urbanístico Reformador gestionado por el barón Haussmann bajo el gobierno de Napoleón III. El entusiasta sentido del imperialismo europeo lo alentó a hacer arquitectura oficial que reflejaba la grandeza de los imperios francés y británico, y que en Alemania e Italia expresaba el orgullo por el nuevo poder del Estado unificado. El estilo neobarroco fue utilizado especialmente para el diseño de nuevos y grandes edificios oficiales, generalmente civiles, como palacios, edificios gubernamentales y patios, así como nuevos teatros, ya que el barroco había contribuido al florecimiento del artes escenográficos. Bueno, a continuación hablar un poco sobre la escultura y los representantes de este movimiento. En la arquitectura tenemos que la tendencia neobarroco es también un estilo característico del eclecticismo, estilicismo de la escultura francesa de la Tercera República. Es una ruptura con las poses sobrias y los perfiles sobrios de la escultura académica. El estilo neobarroco se caracteriza por la abundancia decorativa y la búsqueda del movimiento por gestos teatrales, posturas o composiciones contorsionadas cuyas líneas de fuerza se basan, entre otros, en el arabesco o la espiral. Bueno, aquí observamos en imágenes algunos de los escultores más importantes de aquel movimiento, como lo son Jules Dallow, Alexander Falguer, Anthony Mercier, Laurent Marquette, Jules Coutan y Émile Peinot. Bueno, tenemos aquí lo que son los territorios abarcados, ya sea en países o ciudades. Tenemos los territorios de Alemania, Francia, Austria, Argentina, Bélgica, Rusia, Japón, Dinamarca, Turquía, Italia, España, Hungría, Cuba y Bulgaria. Vamos a hablar sobre los elementos arquitectónicos en las cúpulas. Bueno, en estas cúpulas renacentistas continuaron utilizándose buscando así un contraste con las torres de diferentes perfiles. En lo que son los elementos decorativos en fachadas, tenemos que los frontones triangulares que se parten y adquieren formas curvas o mixtas, como observamos aquí en estos recuadros que están repintados, y en las fachadas la aplicación de nichos o estatuas, como observamos aquí en imágenes. En los elementos arquitectónicos tenemos que los muros pierden el sentido plano y toman forma de curva, como observamos en imágenes. Lo que son paredes se destacan por el dinámico juego de entradas y salientes que provocan el efecto de luz y sombras. En lo que son los pilotes, su gran parte dejan de tener una función estructural para convertirse netamente en decorativos, de manera que podrían eliminarse sin que la estructura del edificio sufra daños. En lo que son las plantas arquitectónicas, tenemos que junto a la planta rectangular también se implementan las plantas elípticas, circulares y mixtas para adquirir un movimiento. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que son los monumentos arquitectónicos clasificados por países. Tenemos la Gran Ópera ubicada en París, Francia. Este monumento fue construido por el arquitecto Charles Garnier, quien nació en 1825 y murió en 1898. La construcción comenzó en 1862, pero se demoró hasta 1875. Finalmente, el Palacio Garnier fue inaugurado el 5 de enero de 1875 por el presidente de la Tercera República, el mariscal Marc Mahon.
El Palacio Garden es un edificio de casi 12.000 metros cuadrados con una altura de 74 metros. Tiene influencias de la arquitectura griega clásica y renacentista, pero que resulta al mismo tiempo muy barroco. Lo que son los materiales de construcción, observamos, como observamos en las flechas de rojo, que se empleó materiales industriales como acero y hormigón enmascarado con bronce y metal, morse y mármol, perdón. También tiene una arquitectura ostentosa, en su interior exuberancia decorativa y un orden monumental, que son los elementos arquitectónicos de su fachada. Tenemos que está ubicada sobre una escalinata y que su fachada está compuesta de dos planos, uno muy ligero compuesto de columnas a manera de cortina, como observamos en este rectángulo con sus franjas blancas, y el otro que compone el edificio en sí, como observamos en estos paréntesis. Bueno, en el segundo piso incluyen dos juegos de columnas, las más robustas con un fin estructural, las cuales están señaladas con la flecha de color azul, y unas más pequeñas y bastante coloridas, cuya policromanía contrasta con el tono grisáceo de la mayoría de las construcciones parisinas de la época, que le dan ligereza y son netamente ornamentales, son las que están señaladas de color rojo. Y bueno, lo que son sus fachadas tienen los principios básicos de la composición clásica, las cuales son una base, un cuerpo y una corona. Bueno, el vestíbulo de generosas mamparas es una antesala de impresionante escalera, la que además de su monumentalidad, divide el flujo de espectadores de acuerdo a su posición en el auditorio. La cúpula achatada expresa exteriormente la forma en herradura del auditorio, la cual tiene su capacidad para 2.000 espectadores. Observamos en imágenes una foto del interior del auditorio, eh, destacando este dato que puede ser de su este, sistema constructivo, que dice que para prevenir la infiltración del agua se construyó un reservorio de concreto bajo los cimientos que daría origen al mito del lago bajo la ópera. En lo que son los servicios técnicos y administrativos, el último volumen de la secuencia es trabajado con líneas sobrias y clásicas. Su fachada, en comparación con la principal, es muy simple, únicamente precedida por un pequeño arco. En lo que es su estructura y acústica, justo tras las molduras y adornos se esconde la estructura metálica que sostiene el edificio. Es decir, se trata de un edificio que utiliza tecnología moderna, pero disfrazado de antiguo. Vamos en imagen de lo que son las plantas, su planta y su respectiva fachada. El Semperoper de Dresde, en Alemania. Este es el edificio de la ópera perteneciente al estado de Sajonia y ubicado en Dresde, Alemania. Considerado una de las joyas de la arquitectura teatral del mundo, fue diseñada por el arquitecto Gottfried Semper y parcialmente destruido en 1945 hasta que fue minuciosamente reconstruido en 1986. Su historia. Eh, el primer edificio, entre 1838 y 1841, el maestro de obras Gottfried Semper, quien nació en 1803 y murió en 1879, levantó un nuevo teatro real que el 21 de septiembre de 1869 fue Pasto de Llamas. Se abrió el 13 de abril de 1841 con con una ópera, perdón, de Carl Maria von Weber. Observamos en imágenes una foto que data en el año 1850 la primera estructura, por decir así, la original de este monumento. El segundo edificio, tan pronto como Gottfried Semper diseñó un nuevo edificio, se edificó este en Taterplatz entre 1871 y 1878 bajo la dirección de su hijo mayor, Manfred Semper, quien nació en 1838 y murió en 1913. El segundo edificio fue destruido durante el masivo bombardeo de Dresde el 13 de febrero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Observamos en imágenes un retrato del monumento que data en el año 1900. Ese edificio, después de la Segunda Guerra Mundial, se prepararon los estudios de seguridad entre 1946 y 1955, así como el estudio conceptual que data en 1968 y 1976 de la reconstrucción. El 24 de junio de 1977 tuvo lugar la colocación de la primera piedra de la reconstrucción como conmemoración a los 40 años del bombardeo de la ciudad. El 13 de febrero de 1985 se reabrió la Semperoper. Observamos en imágenes una foto actual de este monumento histórico ubicado en Alemania. Lo que son sus materiales de la construcción.
Tenemos que el revestimiento de las paredes, que parecen roble, en realidad es de yeso para minimizar el riesgo contra incendios. En lo que son sus columnas, que son de mármol, y destacando de que las opulentas escalinatas son imitaciones debido a que la estructura original en su mayoría fue devastada por el incendio que sufrió. En la decoración de su interior tenemos el mármol del estuco y materiales nobles. Observamos aquí una imagen de lo que es la planta arquitectónica, cual tenemos un foyer, una sala, balcones, orquesta, el escenario, los vestíbulos y las debidas extensiones. Palacio de Justicia de Bruselas, ubicado en Bélgica, eh, construido entre los años 1866 y 1883 por Joseph Poelare, es una de las grandes obras de la época de Leopoldo II, formado por 26.000 metros de superficie, un total de 246 salas y 8 patios. Su altura es de 104 metros y su cúpula pesa más de 24.000 toneladas. En la sala principal la cúpula supera los 100 metros de altura. Esta imponente obra del rey Leopoldo II es la sede del Poder Judicial en Bélgica y acoge a los tribunales de justicia. Actualmente sigue siendo la sede del Poder Judicial y de los tribunales de la justicia en Bélgica. Bueno, en lo que son en su interior, el edificio está formado por dos plantas y un sótano, las cuales destaca, como observamos en imágenes, como son los pasillos, escalinatas, columnas clásicas y las figuras del edificio. Observamos aquí la planta arquitectónica con fachadas, observamos aquí en las plantas los diferentes tipos de salas, aquí observamos los patios, diferentes tipos de patios que también hay, y la fachada, observamos aquí una elevación norte y una elevación oriental. El Palacio de Justicia de Roma, Italia. Bueno, construido entre los años 1889 y 1911 por el arquitecto perusino Guglielmo Calderini, es una de las mayores obras realizadas tras la proclamación de Roma como capital del Reino de Italia. El palacio se inauguró el 12 de enero de 1911, 22 años después del inicio de las obras, con la presencia del rey Víctor Manuel III. Este edificio fue construido por la empresa Cotrau Ricciardi. Se inspira en la arquitectura tardo-renacentista y barroca. Sus medidas son de 170 por 155 metros, haciendo una área de 26.350 metros cuadrados, que son sus sistemas constructivos. La naturaleza aluvial del terreno sobre el que se asienta el edificio hizo necesarias importantes obras para la construcción de una gran losa de hormigón que soportará la cimentación. Materiales utilizados en la construcción, tenemos lo que son el travertino, fresco, bueno, los frescos, como conocemos, frescos son pinturas que se realizan en cal, ya sea en las cubiertas o en las paredes, y el bronce. Tenemos la Catedral de Salta en Argentina, es una catedral ubicada en la ciudad de Salta, Argentina, que data la segunda parte del siglo XIX y construido debido a, la, a un terremoto ubicado en aquel lugar en aquella época. Fue declarado el 14 de junio de 1941 por decreto 95687 del Poder Ejecutivo Nacional como monumento histórico. En 1856, debido al terremoto que destruyó el viejo edificio, se recaudó fondos para su reconstrucción. El trabajo comenzó en 1858 y el conjunto se completó en 1882, debido a que carecía de sus fachadas y algunos campanarios. Las obras se iniciaron en 1958 según los planos del ingeniero y arquitecto Felipe Bertres. Tiene planta rectangular de 3 naves, profundo presbiterio y un ábside semicircular que contiene el magnífico altar mayor. Y como conclusiones tenemos el aspecto formal. Este tipo de arquitectura utilizaba mucho los pilotes, ya sea de manera estructural así como de manera decorativa, el uso de nichos o estatuas, las cuales representaban el poder del gobernante o del Estado representado, y el uso de arcos de medio punto en sus fachadas. Lo que es el aspecto funcional de sus plantas, utilizaban diferentes tipos de movimientos en ellas para darles ritmo debido al aspecto de sus fachadas, ya que eran tanto cuadradas como mixtas. Muchas gracias.